Bienvenidos a un nuevo episodio de Inquieta Podcast. Yo soy Andrea y en este episodio vamos a hablar de un concepto que se ha popularizado recientemente, o por lo menos yo lo escuché recientemente, que es la soft life. ¿Qué pasa si yo te dijera que descansar es en sí mismo un acto de rebeldía? La soft life es un concepto que es la contraparte de lo que sería la cultura del hustle o la cultura de tener muchos trabajos chiquititos en simultáneo. Esa cultura que promueve que no ser productivo es perder el tiempo, donde tu validación suele venir por qué tanto puedes hacer, qué tanto puedes crear, qué tanto puedes correr, qué tanto, ¿no? Una cultura que es un poco incompatible con tener 8 horas de sueño. Y que en particular, yo hablando desde mi punto de vista como mujer, con todo este movimiento de empoderarnos, también se generó el término de boss bitch o boss woman, como una mujer jefa, que no es que esté mal, pero que se asoció en extremo a esto de trabajar sin parar y que socialmente también era un poco mal visto porque una mujer en una situación de poder que tiene actitudes iguales a las que puede tener su contraparte masculina es vista como una persona quizás histérica, poco amable, intransigente, y es algo que me ha pasado a mí. Yo trabajo desde los 17 años y siempre he sido una persona bastante independiente. Incluso cuando estaba en el colegio me acuerdo que para no tener que pedirle dinero a mi mamá para las cosas que yo quería, yo me encargaba de vender las láminas para las exposiciones, de hacer traducciones en inglés y de dar como tareas dirigidas en matemáticas, porque para mí era importante esa independencia y ese no tener que recurrir a otra persona por un apoyo económico, a pesar de que yo tenía 12, 13 años y que es lo más normal del mundo que tus padres sean ese apoyo económico. Y esa misma ambición o esa misma necesidad de ser económicamente independiente me ha perseguido toda mi vida. Y no digo perseguido como si no soy o nunca he sido económicamente independiente. Lo soy y lo he sido por muchísimo tiempo. Digo perseguido porque es algo que siempre está acá, de que yo necesito hacerme cargo de mí misma, pero también hacerme cargo de responsabilidades que no me competen, ¿no? Como migrantes yo creo que todos podemos pasar por esto. Llegas de primero a un país y tu familia que llega después depende un poco de ti económicamente, y en algunos casos tienes familia que entiende y es consciente de que esa dependencia es un punto de entrada y que después tú tienes que buscar tu propio camino, agradecer a la persona que te recibió y de alguna manera retribuir ese esfuerzo. Y tienes otros familiares que quizás no lo ven de esa manera, sino que simplemente llegan, toman lo que tienen que tomar y se van sin esa retribución. Pero ese es un tema que podemos discutir en otro episodio, porque en este quiero hablar acerca de la soft life, que es una filosofía que yo estoy tratando de incorporar en mi vida porque estoy agotada de esta narrativa en la que yo misma me metí, yo misma creé para mí y yo misma perpetué por mucho tiempo, en el que siempre tengo que estar haciendo y haciendo y haciendo cosas, no necesariamente que me hacen feliz, porque estoy detrás de ese respaldo económico, de ese miedo a tener que el día de mañana depender de otra persona. Y este cuento de la boss lady o de la boss woman, boss bitch, mujer jefa y empoderada, que está muy cool, está muy bueno, tiene un side effect o tiene un efecto secundario que quizás no es para todo el mundo, así como el efecto secundario que puede tener una pastilla no le va a dar a todos, pero sí le va a dar una porción de estas personas que la toman, y es el burnout o el agotamiento. Cuando llegas a tu límite, cuando simplemente estás en una situación en la que ya no puedes dar más, como que te sientes literalmente quemado, literalmente disminuido a nivel anímico, a nivel mental, a nivel social, como que no te provoca hacer más porque estás cansado de hacer todo. Y créeme que si este podcast se llama Inquieta, tiene que ver con esa capacidad de curiosidad y de querer conocer más cosas que tengo, pero también está fuertemente ligado a mi gusto por estar siempre en movimiento, pero siempre en movimiento en cosas que a mí me traen un impacto positivo. Y ese impacto positivo es porque me alegran mi día o me acercan a mis metas o me hacen enfrentar un miedo. Si tú me conoces, sabes que a lo mejor hago CrossFit en la mañana, salgo a nadar en la tarde y puede que esté corriendo en la noche. Para mí eso no me genera un impacto negativo, porque son cosas que yo quiero hacer. No las hago por obligación de nadie, no las hago porque necesariamente me traen un beneficio económico, las hago porque a mí el deporte, a mí el estar en movimiento me ayuda muchísimo a liberar el estrés que puedo sentir asociado a mi trabajo o asociado a situaciones personales que pueda estar pasando en esos momentos, pero también porque estar afuera, disfrutar de un día bonito, llegar a un nuevo récord en mis
pesos de levantamiento, todo eso es positivo de alguna u otra manera. Yo aquí te estoy hablando del burnout que viene de la necesidad de querer hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, y yo hago. Y no es porque yo esté teniendo un doble estándar, es porque yo sé escuchar o he aprendido a escuchar mi cuerpo y sé en qué momentos debo descansar, en qué momentos paro, en qué momentos digo, ok, quizás este día no es que voy a hacer 3 actividades deportivas en un solo día, quizás solamente voy a hacer una o quizás no voy a hacer ninguna. En qué momento es mejor sentarme y armar un rompecabezas, ponerme a pintar, dibujar o acostarme a ver una serie versus hoy salgamos al cerro y pasemos 8 horas subiendo un cerro. Fuera de estas actividades como extracurriculares, para mí el burnout tiene que ver con temas más laborales que cualquier otra cosa. Yo siempre he sido una mujer del multitasking y es algo con lo que yo estoy lidiando hasta el día de hoy. Trato de hacerlo cada vez menos, pero en algunos momentos recaigo como una drogadicta en ese mismo hábito. El multitasking es algo que por mucho tiempo para mí era como una medallita de honor. Yo te puedo hacer esto, te puedo hacer esto, te puedo hacer esto, todo en simultáneo. Pero la realidad es que cuando te pones a investigar un poco acerca de esto y lees algunos estudios o escuchas a profesionales expertos hablar del tema, te das cuenta que el multitasking lo que hace es dividir tu atención en diferentes cosas y no es como que le estás dando el 100 a cada una de esas cosas que haces en simultáneo, sino que le estás dando el 50, el 30, el 20, el 10. Si tú eres como yo y estás viendo una serie y al mismo tiempo te pones a googlear algo en el celular porque dijeron algo en la serie que no entendiste o que quieres profundizar, lo más probable es que mientras que estás leyendo, tu atención ya no esté en la película, sino acá, y por esa razón te va a tocar retroceder unos segundos para volver a entender la historia. Pasa exactamente con todo lo que haces en tu trabajo. Si empezaste a hacer 3 proyectos en simultáneo, puede que te demores más que tomándolos individualmente, porque no vas a estar 100% concentrado o enfocado en ninguno de ellos. La sociedad y nuestra cultura nos aplaude demasiado el que estemos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Mientras más hacemos, más nos validan personas desde afuera y nos dicen quiero ser como tú y eres matea o eres seca o eres una capa o eres grosa o lo que sea. Y de tanto escucharlo tú te lo crees y dices, ah bueno, si yo haciendo esto recibo estos halagos, esta es la ruta por la cual yo tengo que seguir. Eso es lo que pasa cuando tu validación viene desde afuera. Como quieres esa validación, sigas por esa misma ruta porque estas tareas te trajeron esa validación. Pero ¿cuál es el costo de esto? Nos agotamos y de repente te despiertas un día y estás estresada, con sueño, no sabes por qué estás molesta con el mundo, comes algo y te cae mal, empiezas a desarrollar dermatitis, se te empieza a caer el pelo, engordas o bajas de peso. Algunas personas desarrollan hábitos como fumar o tomar para poder capear un poco esa situación de estrés. Y todo esto son señales de que tu cuerpo te dice, para, por Dios, para un minuto, para una semana, para un día, para media hora. Y entonces paras. Y cuando paras, llega esa culpa de no estoy haciendo nada. Yo la he sentido, seguramente tú la has sentido. Es como que tomar un descanso significa que no estamos siendo nuestra mejor versión. Y estás en la cama tratando de disfrutar de una serie y piensas, debería estar lavando, debería estar adelantando el trabajo del lunes, debería estar respondiendo mails, debería estar en el gimnasio, como la publicidad esta del pájaro loco en la cabeza. Y esto no pasa de forma fortuita, esto pasa porque así como está esta cultura que premia y valora y valida el estar todo el tiempo haciendo cosas, como sociedad hemos aprendido a asociar el descanso con ser una persona floja, ser una persona incluso deprimida, una persona que no es útil, una persona que pierde el tiempo, que se queda atrás. Y ese miedo de quedarnos atrás lo alimentan cosas como Instagram, como TikTok, donde vemos personas perfectas que nos muestran cuáles son sus problemas, cuáles son las cosas que los hacen sentir mal, qué los hace llorar, qué les molesta, qué situaciones son desafiantes en su vida. Solamente muestran el gran viaje, la comida linda, el regalo que le dieron, el vestido top que se compraron, el reloj, el gran auto. Vemos toda esta historia de logro y de éxito sin ver el trabajo detrás, sin ver el agotamiento detrás, sin ver el sacrificio que está detrás, y nos creemos el cuento de que la vida efectivamente es así. Entonces, en una cultura que premia todo esto, yo veo el descanso como un acto de rebeldía. Decido poner límites en mi vida para yo poder tener tiempo de calidad que me permita recargarme mentalmente, emocionalmente y físicamente, que me permita tener esa recuperación. Veo el descanso como una herramienta consciente de cuidarme, de reconocer que mi cuerpo necesita ese descanso, de que mi cuerpo no es una máquina que va a estar funcionando las 24 horas. Y el descanso no tiene por qué ser estar tirado en una cama durmiendo. El descanso puede ser hacer un break y salir a caminar, tomarte un helado. El descanso puede ser dormir una siesta. El descanso puede ser este fin de semana
me voy a salir a divertir. Entonces saquemos la etiqueta del que el descanso es perder el tiempo y pongámosle la etiqueta de que el descanso es ser productivo de una manera que me permite a mí rendir mejor en todas las otras cosas que necesito hacer. Tómate las vacaciones, tómate los días libres, tómate un fin de semana lejos de tu familia si no lo necesitas, toma la siesta, cómete el helado. Permítete ser una persona que está física, emocionalmente y mentalmente preparada para vivir una vida plena. Velo como si fueras una persona que no eres tú. Si yo veo a una amiga que está cansada y que está agotada y que está estresada y que todo eso le está trayendo problemas, yo le diría que se tomara un descanso. Entonces, ¿por qué no lo haces contigo mismo? Tómate ese descanso, recárgate y vuelve con todo. Si te gustó este episodio, compártelo. Nos vemos en el siguiente. Chao.